Ok, ahí estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar con el desarrollo de esta unidad 4. Para esta ocasión tenemos un material ahí que facilitó Paloma, que creo que consiguió Nico. Y tenemos también un material de apoyo que son transcripciones de Nico. Vamos a usarlo eventualmente. Vale decir que seguimos utilizando como matriz el libro, por lo que mencionó el profesor. El PPT y el resumen es una suerte de apoyo, pero vamos a centrar la lectura en el libro. Bueno, en esta unidad 4 vamos a ver los criterios de comercialidad en el antiguo derecho y en el derecho comparado. Primero que nada, vamos a arrancar con los criterios de comercialidad en el antiguo derecho, en el derecho comparado. Es el primer punto, ¿verdad? Dice, voy a leer y después vamos a explicar un poco de qué trata el punto temático. Cabe destacar que en el antiguo derecho, la regulación y aplicación de este derecho se circunscribía exclusivamente a los comerciantes. Nosotros habíamos visto ya esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el criterio era eminentemente subjetivo. En razón del carácter profesional de esta actividad. Claro, es la génesis. No olvidemos que los primeros estatutos de los comerciantes surgieron de las corporaciones y las primeras normas surgieron como una sistematización de las prácticas y costumbres comerciales. Esto sintetiza lo que venimos analizando en las primeras unidades, ¿verdad? El derecho comercial nace producto de actividad privada a partir de las corporaciones, de los gremios que requieren de reglas claras y criterios unificados para eventualmente resolver posibles controversias en el marco de la actividad comercial. Este es el criterio en la antigüedad, ¿verdad? En el antiguo derecho. Continúo leyendo. De allí que los comerciantes inscriptos eran sujetos de la jurisdicción mercantil, o sea, tenías que inscribirte para ser sujeto de esta jurisdicción, así como el consulado del mar. Y el acto de comercio era realizado solo por el comerciante en el ejercicio del comercio. Esta actividad era propia de estos profesionales, nadie más la realizaba, o por lo menos estaba regulada exclusivamente para ellos. Los demás actos se regían por el derecho común. Cuando hablamos de demás actos nos referimos a los distintos actos jurídicos que se regían por el derecho privado, por el derecho civil, ¿verdad? Ya habíamos señalado que los litigios de los comerciantes se sometían a la jurisdicción de los cónsules, que es lo que acabamos de referir. Y el derecho aplicable se basa en los usos y costumbres legislados, en las disposiciones aisladas, por ejemplo las leyes rodias, que apareció aproximadamente a 400 años antes de Cristo. Pero más adelante, a partir del 1063, esas disposiciones costumbristas se incorporaron al denominado Libro del Consulado del Mar. Entonces, un poco hablando de los criterios de comercialidad del antiguo derecho, podemos decir con toda claridad que el nacimiento de esta actividad, reiteramos, se da a través del comercio de los privados, a través de estas actividades de intercambio de bienes que ejercían las corporaciones y los gremios de artesanos, por ejemplo, ¿verdad? Y se vieron en la necesidad de convenir de manera privada normas para resolver controversias y otorgar jurisdicción privada a una autoridad que vamos a denominar cónsul del mar, el cual se encargaba de dirimir las diferencias tomando como criterios los usos y costumbres ya de la época, las prácticas normales y la equidad. Sobre eso estamos hablando, por lo menos haciendo referencia al antiguo derecho mercantil, ¿verdad? Ahora, y para cerrar todo esto, resaltar que en este momento, en la edad antigua, en la edad media, el criterio era eminentemente subjetivista. ¿Por qué?
porque lo que se regulaba era la actividad del comerciante, era el derecho de los comerciantes, así se le denominaba. Entonces el criterio es eminentemente subjetivista. La norma protegía los intereses de los comerciantes, no se fijaba tanto en el acto de comercio como tal, sino que velaba por los intereses de la persona de los comerciantes. Y en el punto 2, como vamos a ver, la Revolución Francesa y el cambio de paradigma. Y ahí ya entramos, el título lo dice todo, ahí ya entramos en una nueva etapa, ¿verdad? Con la Revolución Francesa se da un cambio importante en la visión del derecho mercantil. En realidad en todos los ámbitos del derecho, pero estamos estudiando el derecho mercantil, en donde el criterio deja de ser eminentemente subjetivista porque la Revolución Francesa establece la igualdad de trato ante la ley. Por lo tanto, se rechaza ese tipo de clasismo eventualmente que va a permitir que exista una clase comerciante, una clase de corporación. No, todos debemos ser tratados iguales ante la ley. Ese es el precepto principal de la Revolución Francesa. Y en línea con eso es que se cambia la visión y deja de ser subjetivista y pasa a ser objetivista. Ahora el derecho comercial o el derecho mercantil va a regular el acto de comercio. Ya no va a proteger los intereses del comerciante. Dice, y arranco con la lectura de este punto número 2. La filosofía de la Ilustración dio alma al movimiento revolucionario en Francia, que no se limitó a la destitución y posterior ajusticiamiento del monarca, porque la Revolución Francesa puede cortarle la cabeza al rey y que el pueblo sea dignamente representado, sino creó el clima apropiado para difundir y poner en vigencia en todos los órdenes, no solamente en el mercantil, los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Es así que esos principios universales influyeron en el comercio, claro, porque es uno de los ámbitos de la actividad humana, especialmente los principios de igualdad y libertad, iniciándose un proceso de expansión del derecho comercial aplicable en adelante no solo a los comerciantes matriculados. ¿Por qué dice eso? Porque bajo el criterio subjetivista, para que vos puedas eventualmente ejercer el comercio profesionalmente, tenía que estar inscrito dentro del registro de comerciantes. Entonces, bajo esa denominación, una vez inscrito, te era aplicable la norma de la época. Y eventualmente podías someter la cuestión comercial a una jurisdicción especial, que es la del Consulado del Mar, por ejemplo. Esto se elimina con la Revolución Francesa, ¿verdad? Sino a todos aquellos actos de comercio desarrollados en forma profesional por los comerciantes en el ejercicio de comercio y por los otros actos de comercio que eran realizados por los no comerciantes. O sea, el criterio acá objetivo lo que observa es el acto de comercio. Ya no mira quién lo que hace, si está inscrito o no está inscrito, no importa. Mira el acto de comercio, porque el acto de comercio se entiende o se presume como una de las categorías de los actos jurídicos. Podemos decir de alguna manera, quizás no estoy muy cerca del concepto, pero podemos decir de alguna manera que el acto jurídico es el concepto genérico y el acto de comercio es el concepto específico, porque tiene reglas especiales. Continúo leyendo. Entonces dice, sino a todos aquellos actos de comercio desarrollados en forma profesional por los comerciantes en el ejercicio de comercio y por los actos de comercio que eran realizados por los no comerciantes también. Libertad, igualdad y fraternidad. Incorporándose de esa manera el carácter objetivo o real de la jurisdicción comercial. O sea, el criterio objetivo, redondeo esta idea, solamente observa el acto de comercio en sí, independientemente a quien lo practique. De esta manera se produjo una mutación importante. Hubo un verdadero cambio en el paradigma. En adelante se debe tener en cuenta la naturaleza del acto. Esta parte es muy importante. Si tenés tu libro, subrayá luego.
la naturaleza del acto y no la persona, para ser regulado por el derecho comercial. De tener un derecho profesional, una jurisdicción especial que solo afectaba a ellos. Claro, ¿por qué habla de una jurisdicción especial? Porque está haciendo referencia a estos antiguos consulados del mar, ¿verdad? Que era una jurisdicción específica a la cual concurrían los profesionales del comercio, que estaban inscriptos. Por eso, esto desaparece con la Revolución Francesa. Este cambio de paradigma nos lleva a considerar a los dos... ¿Qué dice? Este cambio de paradigma nos lleva a considerar a los dos sistemas. El subjetivo, donde se tiene en cuenta el derecho profesional del comerciante, y el objetivo en el derecho regulador de los actos de comercio, que son los dos sistemas que venimos trabajando. Cabe destacar que el sistema subjetivo es más sencillo, pues debe tenerse en cuenta a la persona del comerciante y los actos realizados en el ejercicio del comercio. Para considerar en sí mismo como acto de comercio, sin embargo, en el sistema objetivo se debe analizar objetivamente si reúne los caracteres para considerarlo de comercio. O sea, tratando un poco de hacer una síntesis, ¿verdad? En el sistema subjetivo lo que se mira es la persona del comerciante. Si esa persona está inscripta dentro del registro y realiza el acto de manera profesional, inmediatamente ya se encuentra regulada por los estatutos de comercio. Eso para el criterio subjetivo. Para el criterio objetivo, sin embargo, se tiene que analizar si ese acto contiene los caracteres para poder considerarlo acto de comercio. Eso es muy importante, porque hay ciertas características del acto para que pueda ser categorizado como acto de comercio. Con independencia de la persona, o sea, independientemente de que sea comerciante o no. En estos casos, ya la ley define objetivamente cuáles son los actos de comercio. Quizá me estoy adelantando un poco, pero si vamos al artículo 71 de la ley 1034, se van a dar cuenta que ahí están taxativamente mencionados los actos de comercio. Esa enumeración no es limitativa, es solamente enunciativa, ¿sí? Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. En el derecho comparado hay una clara tendencia. Ahora vamos al derecho comparado. Salimos ya del derecho antiguo, vamos al derecho comparado. En el derecho comparado hay una clara tendencia hacia el carácter objetivo de los actos de comercio. O sea, hoy la tendencia es meramente objetivista, sin hacer perder las obligaciones propias existentes para los comerciantes matriculados. O sea, si bien, como habíamos visto en las unidades anteriores, la tendencia unificadora es muy fuerte ya a partir del Código de Napoleón de 1807 y con el Código Civil italiano de 1942, nuestro Código Civil. La tendencia es unificar al derecho civil y al derecho comercial. No obstante, se sigue reconociendo la actividad particular de la persona del comerciante. Por eso es que más adelante vamos a ver que existe una legislación especial, que es la ley que nosotros por supuesto estamos estudiando, ¿verdad? Creo que es 1034, ¿verdad? 1034/83. Continúo la lectura. Sin hacer perder las obligaciones propias existentes para los comerciantes matriculados, quienes ejercen la profesión del comercio en forma habitual. O sea, independientemente a que en el Código Civil paraguayo las obligaciones civiles y comerciales estén completamente reguladas, eso no obsta a que exista una ley dedicada exclusivamente al comerciante, la ley 1034/83, porque se reconoce la particularidad de ese tipo de actos de comercio. Después dice, además se debe puntualizar también la tendencia de la unificación de las obligaciones mercantiles y civiles en un solo cuerpo legal, que es lo que acabamos de mencionar, como también la unificación de la jurisdicción. O sea, si existe una controversia en el orden del derecho privado, por supuesto, los juzgados civiles y comerciales son la instancia adecuada.
Lo mismo si existe una controversia de carácter comercial. Los juzgados civiles y comerciales, en este caso, son la instancia pertinente para ese tipo de casos, ¿verdad? Eso en cuanto a la Revolución Francesa, el cambio de paradigma. Salimos del criterio subjetivista y pasamos a un criterio objetivista, unificando las obligaciones civiles y comerciales, sin dejar de reconocer la actividad particular. Por eso, la razón de un código también para la actividad específica del comerciante. Ok. Seguimos ahora con el punto número 3. Jamás pasé el PPT. Espera que un ratito. Viste que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Criterio de comercialidad. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Dice, con anterioridad al Código francés, la discusión no existía, ya que los actos de comercio eran realizados por los comerciantes y solo podían ser comerciantes los inscritos en las corporaciones, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Algunos de los criterios de comercialidad que se han utilizado son una definición unitaria del acto de comercio, la determinación de los caracteres necesarios para la existencia de un acto de comercio, que eso estaba enunciado en los códigos de comercio del siglo XIX, la enumeración de los actos de comercio en el Código Español, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver esto. La formación de un derecho profesional en los sistemas unitarios. Y acá esto voy a concatenar lo que acabé de decir con el título, ¿verdad? La formación de un derecho profesional en los sistemas unitarios. Nuestro sistema es un sistema unitario. Tenemos un código civil y comercial. Pero aparte tenemos un derecho profesional que es la ley del comerciante. Atendiendo que ningún sistema legislativo es puro, pues las soluciones jurídicas, parafraseando al recordado profesor Silva Alonso, no son químicamente puras. Entonces, aún el sistema que trata de determinar objetivamente los actos de comercio, como la introducida por el Código de Napoleón de 1807, donde los actos de comercio serán caracterizados por la voluntad del legislador. ¿Por qué dice que serán caracterizados por la voluntad del legislador? Porque acá sí ya interviene el Estado a través de la ley, ¿verdad? Sin embargo, en el tratamiento de algunos aspectos del derecho comercial, no podrá divorciarse, acá viene la parte importante, no podrá divorciarse la calidad profesional del comerciante. Es una actividad muy específica, pues para los comerciantes existen leyes, la 1034, derechos, obligaciones, cargas, como la inscripción en los registros públicos. O sea, hay un registro de comerciante, hasta hoy creo que existe, ¿verdad? Tenedurías de libros de contabilidad legal, conservación de documentos, obligaciones tributarias, etc. Empero, a estas obligaciones no están sujetas aquellas personas que no ejercen el comercio en forma profesional. O sea, si yo ejerzo en forma profesional y estoy registrado dentro del registro, valga la redundancia, de comerciante, entonces me rijo enteramente por la ley 1034 y también por las disposiciones del Código Civil y Comercial. Eso es lo que nos está tratando de decir. Estas son las razones por las que indefectiblemente deberá ser considerada en todas las legislaciones el aspecto profesional del comerciante, y que finalmente da la idea del retorno hacia un derecho profesional. Pero no hay que olvidar que solo en ciertos aspectos, por eso la ley es tan cortita, ¿verdad? Recoge los aspectos fundamentales de esta actividad profesional. Pues el comercio en sí en nuestros días se realiza en salones virtuales, mediante ofertas virtuales, adquisición mediante compra-venta virtual o contrataciones virtuales. Todas estas circunstancias tornan al derecho comercial con un contenido más limitado y solo en su aspecto especialmente profesional se rige por el estatuto del comerciante. O sea, cuando nosotros hablamos del estatuto del comerciante, estamos hablando de la ley 1034, que rige a los comerciantes, también a los no comerciantes. Vamos a ver después la figura del comerciante accidental y qué sé yo, ¿verdad? Pero esencialmente
rige a la actividad del comerciante. Bueno. Hasta acá no sé si me van siguiendo. Vamos a ver si nadie se quiere unir por ahí. Edu Vigis. Compañero, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Edu Vigis? Bien, 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 bien. El PowerPoint que está presentando, o sea, yo tengo hasta, yo no sé si se movió o no se movió a la forma, Ah, yo me quedé hasta la formación, no sí, sé yo nomás si, no moví, la verdad. ahí sí. La verdad que no moví. Me resulta difícil mover y seguir. Y no queremos ver. Y bueno, puede proyectar ese que envió Paloma. Entonces, ¿verdad que voy a desproyectar mi proyección y Karen va a proyectar su proyección? Y proyectar nomás ahí, en tu computadora. Entonces vos ahí vas moviendo cuando yo voy leyendo lo que se me pasa. Bueno, bien, en lo que Karen proyecta, vamos a seguir con el punto número 4. Manifestaciones del concepto subjetivo. En la página 98 estoy para lo que están siguiendo la lectura. A ver. Sí, ahí ya se ve tu pantalla. En el PPT, te digo, en el PPT número 95. 97 en realidad. Este punto en particular. Ahí. 97. Bueno. Manifestaciones del concepto subjetivo. Página 98. Dice, estas manifestaciones se dan en diversas legislaciones, donde se considera el carácter profesional del comerciante, regulándose en forma especial las actividades mercantiles, que es lo que nosotros estamos mencionando luego ya, ¿verdad? ¿Cuál es la manifestación del aspecto objetivo del derecho comercial? El Código Civil, que está regulado, o sea, el acto de comercio que está regulado en el Código Civil y Comercial, ¿verdad? ¿Y cuál es la manifestación subjetiva del derecho comercial? La Ley 1034. Dice, en nuestro país, la Ley 1034 del comerciante regula la actividad profesional del comerciante, estableciendo sus derechos y obligaciones. En este sistema, la comercialidad del acto depende del ejercicio profesional del comercio y su vinculación con una empresa comercial que constituye una organización material. Cabe destacar que en este caso se considera al sujeto comerciante a fin de calificar la existencia del acto de comercio, y la ley crea una presunción. Esta parte es muy importante, leo de vuelta. Cabe destacar que en este caso, en el aspecto subjetivo, se considera al sujeto comerciante a fin de calificar la existencia del acto de comercio, y la ley crea una presunción que los actos de los comerciantes realizados en su calidad de tales se presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. O sea, si un comerciante realiza un acto de comercio con un no comerciante, entonces la presunción legal es de que eso es un acto de comercio. Si una de las partes en ese acto es comerciante y realiza una transacción comercial, eso es un acto de comercio. Eso es lo que más o menos nos quiere decir. Se debe aclarar que con la unificación de las obligaciones civiles y comerciales y de las jurisdicciones, esta discusión carece de relevancia. ¿Por qué? Porque tanto la actividad civil como la actividad comercial están reguladas en el Código Civil y Comercial, y la jurisdicción es exactamente lo mismo, es exactamente la misma, por eso carecen de relevancia. Eso en cuanto a la manifestación del concepto subjetivo, o sea, en la persona del comerciante, que está regulada en la ley 1034/83. Y
destacar esta presunción legal. Si el acto de comercio es llevado, si el acto es llevado a cabo por un comerciante y también por un no comerciante, o dicho de otro modo, el que interviene o uno de los sujetos que interviene en ese acto es un comerciante y ese acto tiene las características de un acto de comercio, se presume ya que es un acto de comercio. Eso en cuanto a las manifestaciones del concepto subjetivo. Ahora yendo al punto número 5, dice acto aislado de comercio y acto de comercio profesional. En la actualidad abundan en cantidad sideral los actos de comercio realizados aisladamente por las personas. Son actos que consisten en contrataciones comerciales o compraventas comerciales que realizan los consumidores finales. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Que por expresa disposición de la ley son considerados actos de comercio. Tiene muchos errores de ortografía de edición el libro. En nuestro país, los actos regulados por el artículo 71 de la ley del comerciante, hoy en día, lejos de formalismo tradicional, un comprador negocia en la página web del oferente, concluye una compraventa y posteriormente vuelve a negociar sin ser comerciante. Por eso es tan importante el criterio objetivo, ¿verdad? Porque si ese acto tiene las características de un acto de comercio, ya está regulado por el Código Civil y Comercial, ¿verdad? El artículo 5 de la ley del comerciante establece: los que realicen accidentalmente actos de comercio no son considerados comerciantes. Quedan, sin embargo, sujetos en cuanto a las consecuencias de dichos actos a la legislación comercial. O sea, yo puedo realizar un acto de comercio, sí, sin ser comerciante, sí, puedo hacerlo. Y ese acto de comercio queda sujeto a las consecuencias de la legislación comercial. No hace falta que esté inscrito en el registro del comerciante para que eso sea considerado un acto de comercio, porque el criterio objetivo lo que requiere es que ese acto tenga los caracteres de un acto de comercio, más nada. Eso en cuanto a la persona de la persona privada que no está inscrita dentro del registro de comercio, ¿sí? La persona privada que no está inscrita dentro del registro de comerciante, entonces está sujeta a las consecuencias de los actos de comercio. Esa es la responsabilidad o esa es la consecuencia que asume. Ahora bien, por otro lado tenemos a la persona del comerciante profesional. Dice, el comerciante profesional es el que ejerce habitualmente la profesión del comercio, que crea una organización para su ejercicio profesional. ¿Y él a qué está sometido? Acá viene la respuesta. Y está sometido a las regulaciones de la ley 1034 en cuanto a las obligaciones, derechos, la competencia comercial y la transferencia de los establecimientos mercantiles. O sea, yo como persona comerciante profesional inscripta en el registro del comerciante y que realizo actos de comercio de manera habitual, estoy sujeto a las regulaciones de la ley 1034 en cuanto a las obligaciones, en cuanto a los derechos, en cuanto a la competencia y la transferencia de establecimientos mercantiles. Porque todas estas actividades, todas estas circunstancias que acabé de citar están regladas en la ley 1034. Cuando nosotros hablamos de las transferencias de establecimientos mercantiles, está reglado en la ley. Entonces, si yo soy un comerciante inscripto, estoy regulado por esa ley. Yendo a lo anterior, si soy una persona privada, una persona física que accidentalmente realizo un acto de comercio y no estoy registrado en el registro público del comerciante, ¿cuál es mi carga? Y estoy sujeto a las consecuencias del acto, según la legislación comercial. Estoy sujeto solamente a eso. Eso es a modo de hacer un paralelismo nada más, ¿verdad?
Esta parte es importante señalarla, estos dos últimos párrafos de este punto número 5. No sé si se logra apreciar la diferencia entre la persona que practica el comercio de manera aislada y una persona que practica el comercio de manera profesional. Es mucho la persona que practica el derecho, la persona que practica el comercio de manera profesional está regulada su actividad por la ley 1034, ¿sí? Más la persona que realiza el comercio de manera aislada está sometida a las consecuencias de la legislación comercial. Bueno, eso en cuanto al punto número 5. Ahora vamos al punto número 6. Dice: intentos de determinar y definir el acto de comercio. Me vas a acordar de derecho administrativo. Tantos intentos de definir el derecho administrativo. Bueno, acá también nos encontramos con una situación similar. Se intenta determinar y definir al acto de comercio. ¿Por qué es tan complejo? Claro, ¿por qué es tan complejo determinar al acto de comercio? Y porque el comercio es muy dinámico. Se va transformando. Nosotros decíamos en la unidad 1, la globalización, la tecnología, la digitalización, la inmediatez, son todas circunstancias que complejizan al acto de comercio. Por eso es muy complejo encontrar una definición estática, porque esto es una cuestión muy dinámica. Vayamos ahora a la lectura, página 99. No resulta fácil determinar y definir el acto de comercio como una categoría distinta de los actos jurídicos en general, y especialmente de los contratos, que constituye jurídicamente el instrumento de las transacciones comerciales. Acá me voy a detener. Por un lado tenemos a los actos jurídicos, y yo me animo a decir, si bien todavía no estoy muy inmerso en la materia, pero me animo a decir que el acto de comercio es una clasificación más específica del acto jurídico. O sea, vos tenés el acto jurídico, y del acto jurídico podemos decir que existe el acto de comercio, que es un acto mucho más específico y tiene características más específicas que el acto jurídico. Eso por un lado, eso como una consideración especial. Por otro lado, se invoca la figura del contrato. El contrato es el vehículo jurídico por el cual se realizan las transacciones comerciales, por el cual la transacción comercial viaja de manera eficiente, se transmiten los derechos de manera eficiente. Ese es el contrato. Aún considerando que otros actos no representen técnicamente compraventa, pero que por la ley son actos de comercio, como los reconocidos por el artículo 71 que mencionamos anteriormente, la ley del comerciante, por lo que más propiamente se podrá llamar actos jurídicos de carácter comercial. O sea, buscándole una acepción más, creo yo, correcta, acertada, próxima, también se le puede denominar actos jurídicos de carácter comercial. Vamos a ir leyendo y viendo si realmente es así. Guiados por un criterio preponderantemente económico, algunos maestros sostienen que la especulación es el rasgo distintivo del acto de comercio. ¿Por qué dice esto? Porque cuando yo compro barato, ¿qué es lo que busco? Vender más caro y generar lucro. Entonces la especulación es una nota común en todos los actos de comercio. Si yo compro un teléfono por 1000, busco vender por 2000 y especulo con eso para ganar lo más que pueda. Un poco dice, ese es el sustrato del acto de comercio. Esta en última instancia sería una operación que se compra para revender con un propósito de lucrar con la reventa. Esta teoría reduce los límites propios del concepto, pues, y ello es notorio, muchos son los actos comerciales en los que no se manifiestan propósito de especulación o de lucro. Ejemplo, el transporte, las letras de cambio, etc. O sea, generalmente detrás de una compraventa existe especulación.
Cierto, es una aproximación bastante correcta, pero esa característica común de los actos de comercio no se da en todos los actos de comercio. Por ejemplo, en el transporte no existe la especulación. En las letras de cambio tampoco existe la especulación, ¿verdad? Entonces no se cumple esa teoría que engloba esa nota común de todos los actos de comercio, ¿cierto? Engloba una gran parte de ellos como es el acto de la compraventa, pero no puede, la nota distintiva de la especulación no logra incluir a actos de transporte o letras de cambio, por ejemplo. La circulación como rasgo distintivo del acto comercial señalada por Thaler tampoco puede ser aceptada, peca de imprecisa e incompleta, pues no toda circulación es comercial. O sea, cuando hablamos de circulación entiendo yo que hablamos de movimiento, ¿verdad? Movimiento de, en este caso, movimiento de cosas, ¿verdad? Movimiento de patrimonio. Bueno, no toda circulación es comercial, ¿verdad? Porque detrás de lo comercial existe el ánimo de lucro. Y no todo movimiento de patrimonio es con ánimo de lucro. Entonces, tampoco resulta muy precisa este rasgo distintivo. Eso en cuanto a intentos de determinar y definir al acto de comercio. Como se dan cuenta, hubieron intentos de encontrar esa nota distintiva y bueno, en algunos puntos acertaron, en algunos puntos no, ¿verdad? Se cometieron imprecisiones. Ahora vamos a la teoría que es la más aceptada. Es la teoría de Rocco, en el punto número 7 del libro, página 100. Mira, puta araña. Espera que... Sí, bueno. ¿No está? Teoría de Rocco. Un poquito más, un poquito antes no está. Porque ese concepto de empresa ya está después. A ver, elementos. No importa. El que tenemos ahí después vamos a bajar. Bueno, vamos a la teoría de Rocco. Dice el punto número 7. El jurista italiano pretende explicar los actos de comercio como, acá viene la parte importante, intercambio de bienes y servicios en procura de algún lucro que ha desarrollado el derecho comercial. Se debe aclarar que todos estos intercambios han existido desde la primera época de la humanidad y que dichos intercambios deben realizarse por los medios establecidos por la ley, claro, para que sean considerados actos de comercio, para transmitir o modificar derechos, por lo que esencialmente el acto de comercio no, y acá viene la parte central, no puede divorciarse de los actos jurídicos en general. Solo podría categorizarse con algunos principios propios y regulaciones propias. Por eso es que yo hace rato decía, el acto de comercio parece ser el desprendimiento o una subcategoría de los actos jurídicos. ¿Y por qué digo eso? Porque el acto de comercio tiene todos los condimentos del acto jurídico, porque se sirve de esos elementos esenciales, pero también tiene notas específicas, ¿verdad? Entonces, el ánimo de lucro, por ejemplo, una nota muy específica del acto de comercio que no está presente en el acto jurídico, pero que es parte del acto de comercio. Entonces, por eso yo digo, me animo a decir que el acto de comercio es una subcategoría de los actos jurídicos. Continúo leyendo. El esfuerzo dogmático más serio para definir el acto de comercio fue realizado por Rocco, justamente por este señor italiano. Sistematizada la materia de comercio dentro de los límites del antiguo código italiano, el acto de comercio puede definirse según la concepción de Rocco, y acá viene la definición de este señor, como todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio. Cuando hablamos de interposición, hablamos, creo yo, de una intermediación. Puedo equivocarme, pero creo que interposición lo utilizan en este contexto como intermediación.
Leo de vuelta la definición de Rocco. Cuando hablamos de la teoría de Rocco, él define el acto de comercio como todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio. En efecto, en la compra para revender hay un cambio inmediato de mercancía. En las operaciones de banca, cambio inmediato de dinero presente por futuro. Claro, el crédito pues es dinero presente y vos tenés que dar dinero para el futuro, que son las cuotas. Entonces, es también eventualmente eso una interposición en el cambio. En la empresa, cambio inmediato de los productos de trabajo por bienes económicos. En el seguro, cambio de un riesgo individual por una parte proporcional de un riesgo colectivo. O sea, entonces la teoría de Rocco tuvo profundas repercusiones y fue sumamente fecunda para el desarrollo del derecho comercial. Entonces yo me quedaría con esto, ¿verdad? Una cuestión importante, hasta subrayaría luego, ¿verdad? ¿Qué dice Rocco respecto del acto de comercio? Todo acto que se realiza o facilita una interposición en el cambio. ¿Puedes quitar la caña? Ah, perdón. Un ratito. Paloma. Sí, consulta ¿Qué tal? jurídica. Viste que interposición también se le dice cuando se interpone una demanda, por ejemplo, interposición de la demanda, por ejemplo, Sí, está pasando algo y ¡pam! Se mete la demanda en tal plazo. Eso yo entiendo de interposición. sí, No es sé cierto. cómo sería más o menos con el concepto ese de Rocco. Espérame. Sí, es cierto. Es un término jurídico. Creo que no sé si es un término procesal o un término jurídico, ¿cierto? Vamos a chambonear un ratito en el Google. Sí, porque se presta para también interpretar de esa manera. Interposición, significado. ¿Qué dice significado? Dice acción o efecto de interponer. Presentación. ¿Qué es la interposición? No. ¿Sabes cómo yo interpretaría como cambio? Es la definición así más rápida que le encuentro. Cambio. Y te voy a decir por qué. Interponer quiere decir cambiar, ¿verdad? Porque dice, en efecto, es la compra para revender. O sea, yo compro para volver a vender. Por otro lado, hay un intercambio inmediato de mercancía en la ¿verdad? O sea, estoy comprando una mercadería para volver a venderla. Entonces, ese es un acto de interposición viendo para futuro. Lo mismo en las operaciones de la banca. Vendo dinero a través del crédito, por supuesto. Entrego una suma de dinero presente para recibir un dinero en el futuro. Entonces, para mí interponer yo lo llevaría más hacia el lugar de cambiar, ¿verdad? Después hablamos de otro ejemplo. En las operaciones de banca, cambio inmediato de dinero presente por futuro. En la empresa, cambio inmediato de productos de trabajo. Una heladera que fabrica la empresa por bienes económicos, o sea, por dinero. En el seguro lo mismo, ¿verdad? Estás recibiendo el pago de una prima actualmente para después indemnizar si es que ocurren los eventos que están previstos en el contrato. O sea, yo llevaría por lo menos primariamente la acepción interponer a intercambiar o cambiar. Dice Alexandra, la interposición en el cambio según la teoría de Rocco sucede cuando en lugar de cambiar directamente una cosa por otra en una obligación, se mete alguien en el medio. Claro que es la intermediación de la cual nosotros hablábamos hace un rato. Por ejemplo, si debes entregar una vaca y en vez de cambiarla directamente por un caballo, primero la vendes y con ese dinero compras el caballo para cumplir con la obligación, eso sería una interposición en el cambio. Básicamente es cuando no se hace el cambio de manera directa, sino que hay un paso extra
o una persona que interviene en el proceso. Clarísimo, bastante interesante. Gracias. Entonces, interponer podemos llevar al lugar de cambiar o también de intermediar hacia esos lugares, por lo menos en este contexto. Creo que es correcto interpretar esta palabra, ¿verdad? Bueno, no sé si con eso... Bueno, está bien. ¿Dónde me quedé? Sí. La teoría de Rocco, continúo leyendo. La teoría de Rocco tuvo profundas repercusiones y fue sumamente fecunda para el desarrollo del derecho comercial. O sea, por fin encontramos un concepto común que sirve. Recientes teorías e investigaciones la han superado, pues, y ello es notorio, el poderoso caudal del derecho comercial ha rebasado el fenómeno de la interposición. O sea, ya no es tampoco esto, sino que es más que esto, como característica del acto comercial. Por lo demás, la teoría de Rocco deja de lado a las letras de cambio, y como lo señala Garrone, la definición de Rocco adaptó los actos de comercio al concepto y en lugar de proceder a la inversa como corresponde. O sea, la definición de Rocco de alguna manera otra vez queda un poco corta y fue superada actualmente porque existen cuestiones que también son consideradas actos de comercio y que no tienen como nota distintiva a la interposición. Continúo leyendo. Pero sobre todo, la idea de buscar un concepto del acto unitario choca con la génesis histórica del derecho comercial, en la cual, en un momento determinado, comprendía actividades humanas para ser extendida luego a otras, por razones de conveniencia y de necesidad social. La determinación del concepto legal de comercio procede, por tanto, por causas históricas, con criterios históricos y empíricos de oportunidad. O sea, si bien no se puede definir enteramente al acto de comercio como tal porque está en constante cambio, la teoría de Rocco es la que ofrece la acepción o la definición más aceptada. Y reitero, su definición de acto de comercio es todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio. Eso es lo que postula Rocco. Página 100 del libro. Bueno, ahora avanzamos a el punto número 8. Dice clasificación de los actos de comercio. Esto también ya leímos ayer y voy a leer de manera enunciativa, ¿verdad? Dice, siguiendo la interpretación del profesor Jorge Escobar, según la ley del comerciante se puede clasificar en objetivo y subjetivo y accesorio o por conexión los actos de comercio, ¿verdad? Los actos de comercio objetivo fija el legislador, que es lo que está en la norma, independientemente del sujeto y está dado por el artículo 71. Esta es la cuestión meramente objetiva que mira y caracteriza al acto de comercio. A toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble e inmueble, de derechos sobre ella o de derechos intelectuales para lucrar con su enajenación, sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menos valor. Esa es la primera enunciación, ¿verdad?, de lo que es un acto de comercio. Lo segundo, la transmisión a que se refiere el inciso anterior. Las operaciones del banco, seguro, empresa financiera, warrants, corretaje y remate también son consideradas actos de comercio. Las negociaciones sobre letras de cambio, cheques o cualquier otro documento de crédito endosable o al portador también son actos de comercio. La emisión, oferta, suscripción pública y en general las operaciones realizadas en el mercado de capitales respecto de títulos, valores y documentos que les sean equiparados. La actividad para la distribución de bienes y servicios, las comisiones, mandatos comerciales y depósitos, el transporte de personas o cosas realizado habitualmente, todas son consideradas actos de comercio. La adquisición o enajenación de un establecimiento mercantil, que vamos a ver más adelante. La construcción, compraventa o fletamento de buques y aeronaves y todo lo relativo al comercio marítimo, fluvial, lacustre, que creo que es por los lagos, o aéreo.
las operaciones de los representantes, factores y dependientes. El factor es esa persona designada que lleva a cabo una representación. Las cartas de crédito, fianza, prendas y demás accesorios de las operaciones comerciales y los demás actos especialmente legislados. Todas estas actividades son definidas por el artículo 71 como actos de comercio. Los actos de comercio de carácter subjetivo se establecen por la disposición del artículo 72. Los actos de los comerciantes realizados en su calidad de tales se presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Este es el aspecto ya meramente subjetivo, ¿verdad? Lo objetivo es lo que enuncia la norma y lo subjetivo dice los actos que lleven adelante los comerciantes en su calidad de comerciante también se presumen actos de comercio, ¿verdad? Eso siguiendo un poco este criterio mixto o este sistema mixto. Eso en cuanto al punto número 8. Esto es más que nada enunciativo, pero no es limitativo. Eso es muy importante. Que no esté acá enunciado no quiere decir que eso sea un acto de comercio. Por eso el artículo 72 hace esa generalidad. Ahora bien, vamos al punto número 9. Los actos de comercio accesorio o por conexión. Viste que vimos a los actos de comercio objetivos, subjetivos y ahora vamos a ver los actos de comercio accesorios o por conexión. Dice, algunos actos que se encuentran subordinados a los actos de comercio, principalmente para asegurar la realización de dicho acto de comercio, en cuyo caso caería bajo la órbita del derecho comercial. El ejemplo de lo accesorio sería todo el sistema de garantía de los créditos. Y en la conexión se destacan el mandato, la comisión, la fianza, el mutuo, el depósito, etc. Entonces vamos a hacer un recuento importante. Tenemos, a riesgo de quizás ser un poco impreciso en mi expresión, tenemos tres clasificaciones de los actos de comercio. Por un lado tenemos los actos de comercio objetivos, que son los que están dispuestos en el artículo 71, desde el inciso A hasta el inciso M. Esos son los actos de comercio objetivos, lo que menciona la norma de manera enunciativa. Por otro lado tenemos los actos de comercio subjetivos, que está generalizado en el artículo 72. ¿Y qué dice al respecto? Reitero, los actos de los comerciantes realizados en su calidad de comerciantes se presumen también como actos de comercio, salvo prueba en contrario. Esa es una categorización subjetiva también de los actos de comercio. Y en tercer plano tenemos también a los actos de comercio accesorios o por conexión, que son aquellos que, como dice bien el término, son accesorios del acto de comercio, pero recaen dentro de la órbita del derecho comercial. Ejemplo, el mandato, la comisión, la fianza, el mutuo o el depósito, siempre que sean accesorios de un acto de comercio, también van a ser considerados actos de comercio bajo esta tercera clasificación, accesorio o por conexión. Eso para redondear esta clasificación que inició en el punto 8. Ok, ahora vamos al punto 10. Vamos a ver justamente lo que yo ya adelantaba un poquitito hace un rato, ¿verdad? El carácter de la enumeración legal, o sea, el carácter de lo dispuesto en el artículo 71. Dice, aunque su importancia se relativiza con la unificación de las obligaciones, entre paréntesis, civiles y comerciales, el debate si esta enumeración legal podría considerarse limitativa o simplemente enunciativa. Ese es el debate. Esta enumeración de la A a la M, ¿es limitativa o solamente es enunciativa? Al respecto dice, debe entenderse que toda enumeración se considera de carácter limitativa. Esa es una cuestión, es una presunción también, ¿verdad? Si estoy enumerando es porque estoy limitando. Si la misma es de carácter excepcional,
Pero desde el momento de que los demás actos especialmente legislados, tal como lo dispone la ley, implica que podrá aumentarse los actos de comercio en adelante. En consecuencia, no tiene carácter limitativo, sino simplemente enunciativo. O sea, ¿existen más actos de comercio que los enunciados en el artículo 71? Sí, porque el carácter de esta categorización que hace el artículo 71 es solamente a efecto enunciativo, no limitativo. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, eso en cuanto al punto número 10. No sé si hasta acá me van siguiendo. Pregunta, duda, reclamo. ¿No? Sí. Bueno, sigamos entonces. Dice, punto número 11. Actos unilateralmente comerciales. Esto también ya hicimos un ñembo spoiler, ¿verdad? Dice el artículo 73 de la ley del comerciante. Si un acto es comercial para una de las partes, se presume que lo es para las demás. Es decir, crea una presunción de que el acto que solo es de carácter comercial para uno, sin embargo, en el momento de determinar la legislación aplicable, se considerará la legislación comercial. O sea, si para mí ese es un acto de comercio, entonces se presume que para el otro también es un acto de comercio. Por lo tanto, la legislación aplicable va a ser la legislación comercial. Es el típico caso de la venta de un inmueble a una inmobiliaria que va a destinar a la nueva venta con fines comerciales. Se debe aclarar nuevamente que en la actualidad es relativa dicha importancia por la unificación del Código Civil y Comercial. Las disposiciones que regulan los contratos y las obligaciones en general, pues está todo unificado, pues. Las obligaciones civiles y comerciales ya están dentro de un mismo código, que no requiere de la elección de una jurisdicción especializada para entender en un litigio. Entonces, esta presunción es muy importante. Y vuelvo a reiterar, artículo 73. Si un acto es comercial para una de las partes, se presume que lo es para las demás. Entonces, esa es una consideración muy especial a efecto de determinar instancia y legislación aplicable a ese acto. Ese es el punto número 11. Vamos al punto número 12. Dice, la empresa como elemento básico del derecho comercial. En la actualidad, en diversos países se conoce el derecho de las empresas, que abarca un conjunto de fenómenos jurídicos que involucra actividades comerciales y sus efectos, tanto en el campo tributario, laboral, penal, etc. ¿Por qué dice eso? Porque una empresa no solo se dedica a comprar y vender o a producir y comercializar, sino también el ámbito de su acción está regulado por el derecho laboral, porque esa empresa eventualmente va a contar con dependientes, o eventualmente esa empresa o los representantes de esa empresa, mejor dicho, pueden incurrir en algún tipo de responsabilidad penal. También la actividad de esa empresa está regulada, por supuesto, por el tributo. Entonces, el ámbito de actividad de una empresa no solamente es de carácter netamente comercial, también puede ser tributario, laboral, penal, etc. Pretendiendo absorber por completo al derecho comercial. Sin embargo, el derecho comercial cuenta con una autonomía histórica. ¿Se acuerdan de la figura de los usos y costumbres? Cuya finalidad es regular en su totalidad las relaciones jurídicas surgidas de la actividad comercial. O sea, el derecho comercial nace por necesidad. Pretendemos, por eso es autónomo, por eso podemos decir que es una disciplina autónoma, ¿verdad? Porque nace para regular una actividad específica. Pretendemos efectuar aquí un distingo con la teoría que identifica al derecho comercial con el derecho de la empresa.
El derecho comercial comprende todo acto, toda actividad, toda relación jurídica que involucra a una empresa en el cumplimiento de su objeto. Porque ¿cuál es la función de la empresa? Ganar plata, la ganancia, exacto. Entonces para eso la empresa incurre o recurre a los actos de comercio para generar lucro. Entonces por eso dice, el derecho comercial comprende toda la actividad que involucra a una empresa en el cumplimiento de su objetivo, que es volcar bienes o servicios al mercado. Pero no es todo eso. La empresa hace más cosas también. Pero sin olvidar que en toda relación comercial hay necesariamente otra parte. En consecuencia, el derecho mercantil debe considerarse como la rama del derecho privado que regula la organización y los elementos de la empresa. La actividad de los empresarios mercantiles en cuanto tales, así como las relaciones jurídicas de derecho privado derivadas de tal actividad externa, que aquellos desarrollan en cumplimiento del objeto para el cual la empresa fue creada. O sea, todo lo que tenga que ver con los objetivos de la empresa en cuanto a lo comercial, por supuesto, está regulada por el derecho, ¿verdad?, comercial. Este concepto tiene en cuenta la realidad económico-social y acerca de nuevo el concepto de derecho mercantil a su esencia. Eso entonces en cuanto a la empresa como elemento básico del derecho comercial. ¿Por qué es un elemento básico del derecho comercial la empresa? Porque la naturaleza de la empresa es generar lucro. Y el acto de comercio también tiene como finalidad generar lucro. Entonces ahí es donde encuentran su punto común la empresa y el acto de comercio. ¿Qué dice? El elemento constitutivo de la empresa. Dice elementos. Vamos a ver un poco. Este es, ¿verdad? Materiales, sí, acá está. Elementos humanos, materiales dice inmateriales. Los elementos humanos, los socios, directivos y trabajadores. Los elementos materiales, los duraderos y no duraderos. Me imagino que se debe referir al mobiliario, ¿verdad? Y los inmateriales, la franquicia, marca, los objetivos, las metas, la imagen pública, la organización, son los elementos, dice, inmateriales de la empresa. Eso vamos a verlo en breve, ¿verdad? En breve vamos a hablar de la empresa. Bueno, eso en cuanto entonces a la empresa como elemento básico del derecho comercial. O sea, van de la mano la empresa y el acto de comercio. Ahora, continuando al punto número 13, la empresa como parte necesaria de todo contrato comercial. Toda vez que en un contrato una de las partes sea empresario o comerciante y tenga por objeto directo, indirecto o por conexión la producción o intermediación de los bienes o servicios que el empresario vuelca al mercado, dicha relación contractual quedará sujeta a la legislación mercantil independientemente que el acto sea o no comercial para la otra parte, salvo las explícitas excepciones como ocurre en el derecho del trabajador. Esto que acabo de leer está en línea con los actos unilateralmente comerciales. Leo de vuelta el artículo 73 y vuelvo al punto en el que estábamos. ¿Qué decía el artículo 73? Establecía una presunción legal. Dice, si un acto es comercial para una de las partes, se presume que lo es para las demás. ¿Por qué leo eso? Porque va más o menos en línea con lo que dice el punto número 13. Y vuelvo a recalcar, ¿verdad? Dice, toda vez que en un contrato, que es el vehículo por el cual se efectiviza un acto de comercio, una de las partes, sea empresario o comerciante, tenga por objeto producir, intermediar bienes o servicios que la empresa vuelca al mercado, esa relación ya queda sujeta a la legislación mercantil, independientemente de que el acto sea o no comercial para la otra parte, o sea, para la parte que está frente al empresario. Si para la otra parte no importa si es o no es. Si para el empresario es eso un acto de comercio,
aplica lo que dispone el artículo 73. Se presume ya como un acto de comercio y queda sujeta a la legislación comercial. Salvo, acá está la excepción, salvo las explícitas excepciones, por ejemplo, como ocurre con el derecho del trabajador. Eso en cuanto al punto número 13. Bueno. Concepto de empresa comercial. Y acá, este es el punto 14, ¿verdad? Sí. Concepto de empresa comercial. Dice, existe coincidencia en que la calidad de empresa se da por la organización para desarrollar una actividad determinada. Claro, porque es un conjunto de personas que trabajan de manera organizada, ¿verdad? Para llevar a cabo en forma ordenada y sistemática una empresa cultural y una empresa agrícola tendrán finalidades diferentes. Sin embargo, ambas requieren de una organización para llevar adelante las finalidades propuestas para la producción de bienes y servicios. O sea, independientemente a cuál sea tu rubro, requerís eventualmente de una organización, porque eso es lo que te va a permitir cumplir con tus fines, que es generar ganancia, al fin y al cabo. Quizás el primer intento de definir a la empresa de modo completo se debe a William, para quien la empresa, y acá viene la definición de William, ¿verdad? Dice, la empresa es la aportación de fuerzas económicas, capital y trabajo para la obtención de una ganancia ilimitada. Esa es la definición de William. No es la definición, creo yo, más acertada, pero es una definición al fin. Un poquito más adelante vamos a ver la definición que para Karen y yo es la definición definitiva, ¿verdad? Pero William decía esto. La empresa es la aportación de fuerzas económicas, capital y trabajo para la obtención de una ganancia ilimitada. Y la mercantilidad de la empresa, o sea, su capacidad de comerciar, dependerá, según William, de la concurrencia de los siguientes requisitos. Hay unos requisitos que una empresa tiene que soportar para que tenga esa alta capacidad de mercantilista, o sea, de vender. Soportar en forma constante un riesgo de pérdida. Por supuesto, las empresas siempre tienen un riesgo, ¿verdad? El cual se compensa por la expectativa, causa determinante de su creación, de obtener un beneficio ilimitado. Esta es una regla empresarial. Generalmente, a más riesgo, más ganancia. También ocurre lo mismo de manera inversa. Cuando el riesgo es menor, menor es la ganancia, ¿verdad? Generalmente esa es una máxima. Bueno, esto va más o menos en línea por ahí con el primer requisito, según William, de el cual tiene que soportar una empresa. El segundo requisito para William, para que una empresa sea altamente mercantible, o sea, para que pueda generar lucro, contar con una organización conforme a un plan elaborado por el empresario. Por supuesto, un plan de trabajo, una planificación, un organigrama, etc. Y lo tercero, el cálculo racional del resultado económico perseguido, que permite calificar la mercantilidad de la empresa. O sea, esa empresa, por supuesto, tiene que tener libros que permitan entender si está o no ganando plata y cuánto más está ganando, ¿verdad? Para eso están los contadores, las contadoras, exacto, que son aquellas personas encargadas de hacer ese cálculo racional que permite entender si la empresa vende mucho o vende poco, si gana mucho o gana poco. Cálculo de resultado, que por un lado es el exponente máximo de la presencia de la organización y del plan. O sea, si el resultado es bueno, es porque la organización y porque el riesgo fue asumido. Más o menos esa es la relación que hace. Y por el otro, se manifiesta en el cálculo permanente de costos y precios como exponente de la racionalización en la explotación de la empresa. O sea, constantemente el empresario tiene que atender la relación costo-beneficio y buscar maximizar los beneficios, ¿verdad? O sea, mientras más barato compre y mientras más caro venda eso que compra barato, mejor el resultado. Un poco esa es la línea de pensamiento en cuanto al concepto de empresa comercial. O sea, comercialmente hablando, ese es el concepto, ¿verdad?
Ahora vayamos a la definición material o jurídica, si quieren, de una empresa. Creo que una definición material en realidad. Definición material, no una definición jurídica. Me corrijo. Y para eso voy a primero leer la definición y después voy a leer el texto para adelantarle la cuestión. En el último párrafo de la página 105 dice: de una manera más breve, podemos decir que la empresa comercial, ¿qué es? Es la organización funcional y activa de medios apta para la producción o intercambio de bienes o servicios para el mercado con ánimo de lucro. Esta es una definición material de lo que es una empresa comercial, ¿verdad? Entonces, reitero, es la organización funcional y activa de medios apta para la producción o intercambio de bienes o servicios para el mercado con ánimo de lucro. Esa es la definición. Ahora voy al punto número 15, pero quise dejarle esa definición que me parece que es la síntesis de este punto. Dice: debe señalarse que la denominación de empresa fácilmente se confunde con las entidades jurídicas que las han creado o con las personas humanas que son sus propietarias. La empresa no es en sí un sujeto del derecho. Esto es muy importante. La persona jurídica es un sujeto del derecho. La persona física es un sujeto del derecho, pero la empresa no es en sí un sujeto del derecho. Sujeto del derecho es el individuo o la persona jurídica titular que asume los riesgos de su explotación. No obstante, se utiliza el término empresa, la mayoría de las veces erróneamente, como expresión abreviada cada vez que se menciona los contratos celebrados por una empresa, dando por sobreentendido que quien contrata es el sujeto titular de ella. Sin embargo, dice, el titular del derecho puede ser una sociedad anónima o cualquier otra entidad jurídica o bien una persona humana. O sea, una empresa no siempre es propiedad de una persona física. Una empresa tranquilamente puede tener acciones las cuales sean propiedad de una persona jurídica. Entonces, decir empresa no es correcto equiparar empresa al concepto de persona jurídica. No, ¿verdad? Eso es muy importante. Con respecto a qué se entiende por empresa, no existe uniformidad de conceptos. Según Fontana Rosa, empresa es una organización sistemática de actividades y de medios apta para determinar una serie notable de relaciones jurídicas y que tiene por objeto suministrar a otros utilidades de naturaleza variada, en el cual el empresario asume todo riesgo sobre sí, sustituye y elimina con su propio riesgo el que traería consigo la ordinaria creación o la directa consecuencia de dichas utilidades. A ver, para mí la definición de Fontana Rosa es bastante compleja. No logro entender del todo, ¿verdad? Me quedo, o por lo menos tomo esa definición de empresa comercial que leí al inicio, que es la organización funcional y activa de medios apta para la producción o intercambio de bienes o servicios para el mercado con ánimo de lucro. Yo me quedo más con esa definición, ¿verdad? Fontana Rosa parece que más inteligente y más complejo ya plantea la cuestión. Continúo leyendo. La empresa protagoniza en su seno situaciones de mando, obediencia. Paloma, te escucho. Sí, justo iba a preguntar también porque me confundió, pero creo que mejor terminar de leer y después a ver si se aclara. Dale, ya está. La empresa protagoniza en su seno situaciones de mando, obediencia, aceptación y rechazo de múltiples situaciones de poder que se insertan en el campo de las operaciones. Yo paso esto todo el día al igual que usted. De un sector del quehacer político. De este modo se detecta la presencia de las empresas en el mundo político y su quehacer en él. Dice Sagüez que la empresa se relaciona con otros factores de poder y sujetos políticos, por supuesto, el Estado y las demás empresas, los sindicatos, las asociaciones empresariales, etc.
y frente a ellos o junto a ellos adopta actitudes de obediencia, de alianza. ¿Qué empresa no está dentro de un gremio? La Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro, la Asociación Paraguaya, la Unión Industrial Paraguaya. Bueno, a eso las empresas están sujetas a esto, ¿verdad? Frente a ellos o junto a ellos adopta actitudes de obediencia, de alianza, de aislamiento, de acuerdo, adhesión, cuestionamiento, objeción, oposición o rechazo. Se somete a las directivas de poder que emanan de las demás protagonistas del mercado político o las discute. También puede intentar sola o agrupándose con otras empresas o con otros grupos y factores de poder, asumir roles de mando y domesticar a los adversarios del momento. O sea, en todo eso se encuentra inmersa una empresa. Que la empresa maneje poder e influencia, fenómenos los dos de naturaleza política, generados a menudo, pero no exclusivamente, de su poder económico, constituye una aseveración fuera de toda duda. La empresa controla conductas, la de sus propios integrantes o del público a quien se dirige, de los gremios con el que trata, de las demás empresas locales o transnacionales con las que puede concretar compromisos, incluso de ciertas autoridades estatales, o influye en ellas. A su turno, ella también es controlada e influenciada principalmente por el Estado, por otros entes públicos, pero también por los demás sujetos políticos que hemos mencionado, gremios, públicos, otras empresas, etc. Tal juego de controles es natural e inevitable y puede desenvolverse lícita o ilícitamente, conforme o no con el derecho positivo, legítima o ilegítimamente, según responda o no a pautas de justicia. Y acá viene la síntesis, ¿verdad? En nuestra opinión, una de las destacables características de la empresa es la fungibilidad, o sea, que se permite, exacto, si se nos permite el término, que reviste para el público personal que trabaja en la producción o intercambio de bienes y servicios. Quien contrata con una empresa lo hace si es que esto le interesa, basándose en el prestigio que ella tiene en el mercado, o si no, le cambias nomás. Una empresa es completamente fungible. No te gusta, claro, te va activo. No te gusta activo, te va personal. Así nomás. En el nombre comercial o en la marca de fábrica, resultándole o debiendo resultarle indiferente quién o quiénes son las personas físicas encargadas de trabajar para producir el bien o el servicio por cuenta de la empresa. O sea, a mí no me interesa quién hizo la Nodu. Me interesa que la Nodu es de Lenovo. Y eso es lo que a mí me interesa. Bueno. Pues él es el empresario quien asume la responsabilidad pertinente. No ocurre lo mismo con la actividad del artista, del profesional e incluso del artesano, quienes realizan personalmente sus tareas y cuyos servicios son requeridos en atención a sus condiciones, calidades y eficiencia individuales, y a la vez que asumen una responsabilidad personal. O sea, a mí no me gusta el cuadro de... ¿verdad? No le compro normal. Y directa frente a su cliente, salvo que el profesional organice o desenvuelva su actividad en forma de empresa, como ocurre con el ingeniero civil que organiza una empresa de construcción. Qué interesante, yo sé que es largo, pero es muy interesante esta parte. Ahora, Pablo, ahora sí terminé de leer. Sí, para mí una empresa es una persona jurídica, o eso era lo que yo entendí, porque tiene RUC. Eso Sí, es lo que me confunde. sí, ¿sabes cómo yo interpreto? Y voy a traer a la parte de arriba que es la empresa. Y esta parte marcó luego Karen. La empresa no es en sí un sujeto del derecho. Quizás nosotros a veces utilizamos el término empresa para referirnos a la persona jurídica. Pero acá dice que eso no es del todo correcto. O sea, empleamos ese término de manera errónea, ¿verdad? Dice, la empresa no es en sí un sujeto del derecho. Sujeto de derecho es el individuo o la persona jurídica, ¿verdad?, que asume los riesgos de su explotación. No obstante, se utiliza el término empresa la mayoría de las veces erróneamente
como expresión abreviada. O sea, yo me quiero referir a la persona jurídica llamándole empresa. Esa acepción no es del todo correcta, es lo que dice el libro al menos. Porque cuando hablamos de empresa, es una definición casi intangible. ¿Qué es lo que es la empresa? Es una organización de actividades, es una organización de personas, es una organización de procesos que tiene la finalidad de producir algo y volcarlo al mercado para generar una ganancia. Cuando no asumís, o sea, cuando personalmente no asumís vos. Exacto. Eso no, La empresa es ese conjunto de actividades, de procesos, de productos que se vuelcan al mercado con la finalidad de generar ganancia. Eso es empresa. Por supuesto, por detrás de la empresa existe una persona física o una persona jurídica que asume esos riesgos. Pero vamos a redefinir a empresa como ese conjunto, como esa organización de medios para producir o para intercambiar algo con ánimo de lucro. Yo creo que ahí logramos de alguna manera separar persona jurídica de empresa. Empresa es esa organización destinada a producir para ganar plata. Y la persona jurídica es aquella, o la persona física es aquella que asume los riesgos de esa organización, ¿verdad? Para ganar plata. O sea, yo lo pondría en esos términos, Pablo. yo me quedo con la última parte que dijiste. Bueno. Edu Vigis. Sí, sí. No, ya respondiste lo que iba a decir. Ya, súper bien. Ok, buenísimo. Bueno, vamos entonces con el punto 16. Ya falta ñembo poco para terminar. ¿Cuál es el punto 16 para el Concepto jurídico de empresa. Claro, porque lo que recién vimos es el concepto, no quiero decir, para mí el concepto comercial, el concepto fáctico, material de lo que es una empresa, ¿verdad? Una organización de procesos, productos que se vuelcan al mercado para ganar plata. Ahora vamos al concepto jurídico de la empresa. Según Jorge H. Escobar, la ley del comerciante no dio cabida a la empresa como categoría legal. No se creyó prudente incorporar a la legislación el concepto de empresario en sustitución del comerciante. No obstante, la solución del modelo italiano de 1942, que inspiró al proyecto del Código Civil, dadas las numerosas dudas y controversias que el instituto de la empresa y del empresario suscitan en la doctrina y la falta de tendencia firme y definitiva en el derecho comparado. Sin embargo, en el artículo 1013 de nuestro Código Civil, considera mercantil a la sociedad organizada para determinadas actividades y poniendo de resalto aspectos comúnmente propios de toda empresa. O sea, al final acá otra vez, jurídicamente hablando, se acerca otra vez, por lo menos se aproxima a ese concepto de organización. ¿Qué dice el PPT? Concepto jurídico de la empresa. Esto es ya resumido, ¿verdad? La ley del comerciante no se refiere a la empresa como categoría legal, solo regula la empresa individual de responsabilidad limitada, que vamos a ver un poquito más adelante. Esto es el tema del patrimonio de afectación. El artículo 1013 del Código Civil considera mercantil la sociedad organizada para determinadas actividades y poniendo de resalto los elementos propios de la empresa. O sea, utiliza elementos de la empresa para considerar a una sociedad mercantilista. Porque claro, la sociedad mercantilista tiene que ganar plata y uno de los caracteres de la empresa es generar lucro. Entonces por eso quizá utiliza esos elementos. Si bien la ley no la define, se entiende como una unidad de producción. O sea, jurídicamente hablando, entonces podemos decir que la empresa es una unidad de producción. Pero continúo leyendo lo que dice el libro. Dice, no se creyó prudente incorporar a la legislación el concepto de empresario en sustitución del comerciante. Porque una cosa puede ser el comerciante, la persona, y otra cosa es el empresario. No obstante, la solución del modelo italiano que inspiró al proyecto del Código Civil, dadas las numerosas dudas y controversias que el instituto de la empresa y el empresario suscitan en la doctrina
y la falta de tendencia firme y definitiva en el derecho comparado. Sin embargo, el artículo 1013 de nuestro Código Civil considera mercantil la sociedad organizada para determinadas actividades, poniendo de resalto aspectos comúnmente propios de la empresa. Sin embargo, cabe recordar que la Ley 1034 del comerciante, en su artículo 15, al regular la empresa individual de responsabilidad limitada, dispone: toda persona física capaz de ejercer el comercio podrá constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, asignándoles un capital determinado. Los bienes que conformen el capital constituirán un patrimonio separado o independiente de los demás bienes pertenecientes a la persona física. Esto es exacto, esto es a lo que nosotros llamamos patrimonio de afectación. Es ese tercer género. Seguimos leyendo. Los bienes que formen el capital constituirán un patrimonio separado o independiente de los demás bienes pertenecientes a la persona física. Aquellos bienes están destinados a responder por las obligaciones de tales empresas. La responsabilidad del instituyente queda limitada al monto del capital afectado a la empresa. En caso de dolo, ahora sí, esto es en caso de dolo, caso especial, fraude o incumplimiento de las disposiciones ordenadas en esta ley, responderá ilimitadamente con los demás bienes de su patrimonio. Esto sí, pero si no hay dolo, si no hay eventualmente fraude o incumplimiento, solamente responde el capital que está separado de su patrimonio. Exacto. Igualmente el artículo 1013 del Código Civil dispone: será considerada simple la sociedad que no revista los caracteres de alguna de las otras regladas por este código o en las leyes especiales, que no tenga por objeto el ejercicio de una actividad comercial. Esa es la sociedad simple, así se denomina. Sí. Será considerada comercial la actividad industrial encaminada a la producción de bienes o servicios, la actividad intermediaria en la circulación de bienes o servicios, el transporte de cualquiera de sus formas, la actividad bancaria, aseguradora o de bolsas y cualquier otra actividad calificada como tal por la ley del comerciante. O sea, se considera comercial. Este es un resumen de lo que establece el artículo 71, ¿verdad? Como actividad de comercio, como acto de comercio, mejor dicho. Sí, exacto. Si bien no define la ley a la empresa, pero da las características principales en el sentido de que es una entidad patrimonial distinta de la persona física. Es distinta, no se confunde el patrimonio. Convertida en una unidad de producción, por eso yo decía, la empresa es una organización que produce algo para ganar plata. En una actividad organizada con los elementos materiales y humanos para producir bienes y servicios a fin de competir en el mercado, regulada por el ordenamiento jurídico desde su creación, funcionamiento y responsabilidad. Según la doctrina, el intento de los juristas de dar un concepto de empresa, señala Broseta Pont, que estos suelen adoptar dos posturas distintas que se confunden frecuentemente y que por lo tanto conviene distinguir con toda claridad. En primer lugar, dice, se pretende aprender qué es la empresa en realidad económica, que es lo que nosotros vimos hace un rato, ¿verdad? Para, obtenido así su concepto, constituir sobre este el derecho comercial, en primer lugar. En segundo lugar, se intenta asimilar la naturaleza jurídica de la empresa para resolver múltiples problemas que ésta plantea en cuanto es objeto de tráfico jurídico. Pero ambas cosas son principalmente distintas. Ahora vamos a entender por qué. Por ello, dice este autor, conviene diferenciar estos dos enfoques. Desde el punto de vista económico, la empresa puede definirse como organización instrumental de medio destinada a la producción o mediación
de bienes o servicios para el mercado y que persiga un fin de lucro, que es lo que nosotros habíamos definido como habíamos dicho que es la definición material fáctica de una empresa. Este concepto no solo comprende los elementos que la integran, los materiales, inmateriales y personales, sino que se refiere a la estricta finalidad de su creación, ganar plata. La realización de una actividad económica que consiste precisamente en la creación o mediación en el mercado de los bienes o de los servicios con ánimo de lucro. Esa es la definición material de la empresa. Reflexiona Brosetta Pont que si se parte de la empresa como fenómeno económico, cabe preguntar si es posible formular su concepto jurídico. Demasiado vuelta de hacer. Y en caso afirmativo, si puede plantearse la identificación entre el concepto económico y el concepto jurídico de empresa. Demasiado, ¿cómo se puede decir? Demasiado ya. Sí. La primera cuestión puede responderse afirmativamente, ya que es posible formular un concepto jurídico de la empresa frente a las dudas e incluso a la negación de la posibilidad de enunciar un concepto jurídico de empresa. Es conveniente acudir a esta opinión de Brosetta Pont, y acá está. Parece que sí. La empresa es una célula de la realidad económica compuesta por los elementos de la más variada naturaleza, de la cual puede formularse un concepto económico unitario. Al mismo tiempo, el fenómeno económico que denominamos empresa está presente en diversos sectores del ordenamiento positivo, dado que este no puede dejar sin regulación ninguna parcela de la realidad y mucho menos a la empresa, que se ha convertido en un factor esencial de la economía moderna. Este es el criterio básico expuesto por Brosetta Pont. Si partimos de la total unidad del ordenamiento positivo, ¿qué duda cabe de que toda la empresa está sometida al derecho? Por tanto, habrá que formular un concepto jurídico de empresa, el cual en definitiva procederá del concepto económico. O sea, el concepto jurídico de empresa toma como base el concepto económico. Quienes niegan la posibilidad de alcanzar un concepto jurídico unitario de la empresa parten del equívoco de confundir el concepto con la naturaleza jurídica. Muy profundo ya para mí esta piscina. En cuanto a la naturaleza jurídica, la empresa no puede encasillarse dentro de ninguna de las categorías elaboradas por la ciencia del derecho. Ni persona jurídica, ni sociedad. No puede, dice, ¿verdad? No puede encasillarse dentro de ninguna de las categorías elaboradas por la ciencia del derecho. No puede. El término empresa jurídica, hablando, no se puede encasillar solamente en persona jurídica o en sociedad o en patrimonio separado, etc. No puede precisamente la naturaleza jurídica de la empresa porque entre nuestras clásicas categorías falta la que se adecue a ella, es decir, a su significado económico. ¿Se acuerdan que nosotros en Romano dimos la figura de la Universitas Rerum? Ese patrimonio que tiene vida a través de una ficción jurídica. Hacia ahí se está yendo este señor. Pero esto no nos impide sostener que el derecho regula íntegramente a la empresa como fenómeno económico, de modo a que su concepto jurídico coincide necesariamente con el concepto económico. No pueden pretenderse un concepto jurídico de espaldas a la realidad. No puede aceptarse que la empresa sea una cosa para la economía y otra totalmente o parcialmente distinta para el derecho. Si desde un punto de vista económico la empresa es la organización instrumental de medio destinada a la producción o intermediación de bien o servicio para el mercado, el concepto jurídico de empresa debe coincidir necesariamente con el económico. Ya sé, 20 veces dijiste esto, señor. O sea, que en definitiva, dice Brosetta, el mismo concepto, poseyendo análogo contenido, es válido para el derecho,
porque el concepto jurídico de los entes o fenómenos de la vida social es simplemente la representación de la realidad que, a efecto de su regulación, acepta el legislador en sus disposiciones normativas. Cuando el legislador se refiere a la empresa, no puede ni debe referirse a cosa distinta de lo que está en la vida social. Finalmente, y a la luz de esta rica exposición de la doctrina, podemos afirmar desde el punto de vista jurídico, la empresa es una organización, acá está por fin, ¿qué es la empresa desde el punto de vista jurídico? La empresa es una organización de medios destinada a la producción de bienes y servicios o a su intermediación, cuya titularidad es ejercida por una persona humana o una entidad jurídica regulada por la ley. Jesucristo, todo lo que tuvo que pasar para poder definir empresa. Pero bueno, en el último párrafo de la página del contenido 16 está el concepto jurídico de empresa, que es exactamente el mismo al concepto económico de lo que es una empresa. Se esforzó lo en dejarnos claro que es el mismo concepto de este señor, ¿verdad? Bueno, entonces, jurídica y económicamente empresa es exactamente lo mismo. Ahora vamos a la figura del empresario, punto número 17. Dice, hablar de empresa nos conduce al empresario, pues normalmente se confunde a la persona física o jurídica con la empresa. El empresario realiza en nombre propio y por medio de la empresa una actividad económica. Claro, el empresario es la persona física o jurídica que utiliza como medio para cumplir sus fines a la empresa, que le es jurídicamente imputable. Desde el punto de vista jurídico, el empresario es el sujeto activo y pasivo de las relaciones jurídicas que nacen de esa actividad. Para atribuir a un sujeto la condición de empresario mercantil, es necesaria la existencia de una actividad organizada como empresa y que él asuma los riesgos y las consecuencias económicas. O sea, el titular entonces de los derechos y obligaciones de esa empresa es el empresario. El empresario entonces es la persona humana o entidad jurídica dueña de la actividad organizada, que es la empresa, y quien asume los riesgos, sea una empresa individual o una sociedad la que explota dicha actividad. Entonces, el titular de esos derechos o el titular de esas obligaciones, el que asume el riesgo, es el empresario. Están en el último párrafo entonces de este punto 17, tienen el concepto de empresario. Reitero, la persona humana o entidad jurídica dueña de la actividad y quien asume los riesgos, sea una empresa individual o una sociedad. Ahora vayamos al punto 18. Empresa y el ejercicio profesional. Dice, se debe destacar que la empresa como actividad organizada y como unidad de producción de bienes y servicios para el mercado requiere del ejercicio habitual y continuado por parte del agente de la actividad comercial. O sea, claro, la empresa pues requiere de esa actividad repetitiva y continua, por supuesto, de esos medios de producción para brindar bienes o servicios. El desarrollo de la actividad de manera sistemática, revela la calidad profesional del ejercicio de las operaciones comerciales, haciendo de ello una profesión habitual. Nosotros por lo menos en el rubro de seguro, ¿verdad? Emitir pólizas constantemente, hacer firmar propuestas, indemnizar siniestros, cobrar primas, y esa actividad reiterativa en el tiempo es lo que constituye el ejercicio profesional, ¿verdad? Evaluar riesgos, medir riesgos, suscribir, emitir póliza, pagar siniestros, cobrar prima. Eso es lo que se entiende como ejercicio profesional de la empresa. Ahora vayamos al punto 19. La empresa como adquirente de bienes y servicios. Dice, la empresa para funcionar necesita de bienes y servicios, claro, para cuya adquisición
debe celebrar contrato correspondiente con las entidades financieras, con los fabricantes y vendedores de maquinaria, herramientas y demás bienes requeridos para el proceso productivo. Claro, pues si no, no va a funcionar. Tiene que comprar escritorio, alquilar un salón, contratar personal, etc. Con los proveedores de tecnología, con los revendedores, distribuidores o concesionarios, con las empresas de transporte, con las de publicidad, etc. En estas múltiples relaciones contractuales, la empresa adquirente de bienes y servicios se hallará frente a las otras en relación de paridad. Claro, seguridad compra o adquiere un servicio con una empresa de rastreo de vehículos. La compañía compra repuestos de otra empresa. Y bueno, la relación es de paridad. Toyotoshi Repuesto le vende repuestos a seguridad seguro. Esa es la figura, ¿verdad? Somos pares. De inferioridad o bien de superioridad. También puede existir la figura, ¿verdad? Esto dependerá de su mayor o menor poder de negociación. Es decir, cuando llegado al caso tenga o no que someterse a las cláusulas predispuestas a las condiciones de contratación que impone la otra parte. O sea, si vos en el contrato como parte ves que la contraparte no cumple, te pones en posición de superioridad para poder exigir el cumplimiento. Si vos como parte del contrato no cumplís con tu obligación, te pones en situación de inferioridad porque el otro te va a constreñir a que cumpla con tu obligación. De eso estamos hablando más o menos, ¿verdad? Cuando nos referimos a la empresa como adquirente de bienes y servicios. Toda empresa requiere adquirir bienes y servicios para poder cumplir con sus fines. Vayamos ahora al punto 20, derecho económico. Dice, la concepción del derecho comercial como regulación jurídica de la actividad económica en masa pone en tela de juicio la denominación de esta rama del derecho. ¿Te acuerdan del derecho económico que estudiamos en administrativo? Un nuevo nombre se propone, derecho económico privado. Por esta denominación es criticada por la ambigüedad que surge de la amplitud de su significado. Aunque debemos reconocer que en este momento también resulta impropia la denominación derecho comercial, si nos atenemos al origen etimológico tanto de la palabra comercial como mercantil. Pues hoy no es solo el derecho de las personas que negocian con mercaderías, ese es el criterio subjetivo, como ocurría en los albores de esta rama del derecho, sino que abarca todas las relaciones económicas, porque ahora son personas jurídicas también, no son solamente personas físicas, de la producción industrial y del tráfico en masa, desde mercaderías, crédito, tecnología, hasta los servicios de la más variada índole. O sea, primeramente, así ya rápidamente nomás, ¿verdad? Lo que propone este punto es, ¿esto es derecho comercial o es derecho económico? Claro, nace como derecho comercial porque la profesión era la del comerciante, pero fue evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Y ya no estamos hablando solamente de comerciante, estamos hablando de otras figuras, de otras formas de ejercer. Por eso habla de derecho económico privado. Creemos que el nombre es lo de menos, después dice, ¿verdad? Lo importante es el futuro de esta normativa jurídica, a la que podemos seguir llamando derecho mercantil o derecho económico privado. Son sinónimos a efecto práctico. O como se prefiera. Recordemos que tampoco es correcto, haciendo una comparación, la expresión derecho civil si analizamos su significado etimológico, pues ya no es el derecho de la ciudad. Sin embargo, nadie duda acerca de lo que esta expresión significa, y nadie pone su etimología en tela de juicio. Con similar criterio podemos continuar utilizando ya la clásica denominación derecho comercial, o como prefieren los españoles, derecho mercantil. Coño, tío. Bueno, eso en cuanto a derecho económico. Se le puede también llamar derecho económico privado o derecho comercial. No está mal. Podemos denominarlo de ambas maneras. Ambos los dos. Bueno, vayamos al punto 21. Empresa y fondo de comercio. Acá empieza la parte interesante. Si bien la ley del comerciante regula en el título quinto
la transferencia al establecimiento comercial. ¿Se acuerdan de la figura que habló el profesor? Sin embargo, se refiere claramente al fondo de comercio en la disposición del artículo 112, que preceptúa: son elementos constitutivos del establecimiento comercial. Ese es el fondo de comercio. Las instalaciones, existencia de mercadería, nombre y enseña comercial, derecho al local, patentes de invención, marcas de productos y servicios, dibujos y modelos industriales, menciones honoríficas, todas las demás derechos derivados de la propiedad comercial o industrial. Eso es lo que se conoce como... Sí. Posicionamiento, lo que viste el otro día, know-how. Eso es lo que se conoce como fondo de comercio. Esa capacidad de generar beneficios gracias a los actos. Exacto, exacto. Eso es, y esto es importante. ¿Qué es el fondo de comercio? ¿O qué es lo que constituye un establecimiento comercial? Las instalaciones, las mercaderías, las existencias, el nombre, el derecho al local, el derecho intangible, por supuesto, ¿verdad? Los derechos al local, las patentes de invención, los productos, los dibujos industriales, ¿verdad? Todos los derechos derivados de esa propiedad. Claro, todo eso corresponde a, en este caso, el establecimiento comercial, o también dicho fondo de comercio. No cabe duda que todo este conjunto de elementos constitutivos del establecimiento comercial constituye el fondo de comercio, pues sus componentes son elementos materiales e inmateriales que en su conjunto constituye el derecho que será transmitido mediante un procedimiento especial. Claro, la ley establece ya cómo se transmiten estos derechos relativos al fondo de comercio, que podría resultar absolutamente independiente de la empresa, lo que significa que es posible transmitir todo el fondo de comercio, que en sí comprende todos los elementos señalados precedentemente. Si bien el concepto tradicional de la empresa es la organización que reúne diversos factores o elementos formando una unidad económica compuesta por elementos humanos y naturales con la finalidad y determinada, y la empresa mercantil para actuar dentro del mercado comercial. Pero en nuestra actualidad las empresas se forman bajo las formas de diversas entidades jurídicas, pero para mayor precisión se puede afirmar que la empresa es una organización, por eso yo decía, una organización, claro, funcional, para ganar plata. Pero cuando hablamos del fondo de comercio, es todo lo que compone esa empresa, ¿verdad? Todos los derechos materiales e inmateriales que constituyen el instrumento de la empresa. Esta es una definición muy importante, porque cuando hablo de empresa, nuevamente me remito a la definición económica y jurídica. Es la organización que pone a los medios de producción activos para producir bienes o servicios, que lo va a volcar al mercado con ánimo de lucro. Esa es la empresa. El fondo de comercio son todos los derechos o todo el patrimonio tangible e intangible que hace a esa empresa. Esa es una distinción que hay que tener presente. Y por último, pero no menos importante, los muchachos. Punto 22. La naturaleza jurídica, las teorías sobre la empresa. Dice: si bien la naturaleza jurídica de la empresa y los fondos de comercio es a fin de ubicar dentro de las instituciones jurídicas conocidas o legisladas por el ordenamiento jurídico, la cual tiene una importancia para la aplicación del derecho al caso concreto. Sin embargo, cuando una entidad jurídica es propietaria de las mismas, los bienes y derechos corresponde a dicha entidad, como el caso de las sociedades en general. Por otro lado, si la empresa o la hacienda pertenece a una persona humana, se estaría identificando los bienes y los derechos con dicha persona, salvo la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que en este caso los patrimonios están divididos, ¿verdad? En síntesis, la importancia de la distinción entre empresa y fondo de comercio es a los efectos de su estudio
y conocimiento, pues la responsabilidad corresponde analizar, pues para la responsabilidad corresponde analizar la titularidad de estas. Siempre se ha hablado de la naturaleza jurídica como de la esencia de lo estudiado. Sin embargo, lo que se ha logrado normalmente es apenas la ubicación del instituto dentro del espectro total del derecho. Y eso es lo que se intenta con las teorías, a los efectos de comprender lo mejor posible sus consecuencias. 3 teorías sobresalen de las demás. La empresa como persona jurídica, que es la primera. La empresa como patrimonio separado o de afectación, que es la segunda. Y la empresa como institución. Son 3 teorías. Recordemos que la teoría es un postulado que intenta plantear la solución hipotética a un problema. En cuanto a la empresa como persona jurídica, considera a la misma como titular de derechos y obligaciones y su propietario no sería más que el primero de sus servidores. Esta es una teoría. Con esta teoría se da nacimiento a un nuevo sujeto con vida propia. Se la critica por el hecho de que no es posible ser al mismo tiempo objeto y sujeto del derecho. La empresa como patrimonio separado o de afectación tiene una finalidad propia. ¿Se acuerdan que hablamos del patrimonio de afectación? Exacto. Una administración, representación ante tercero, nombre, etc. La crítica que se le hace es mientras que la ley no conozca una limitación de la responsabilidad para sus titulares, no es posible hablar de autonomía del patrimonio afectado. O sea, el patrimonio al final y al cabo no es autónomo, dice. César Vivante, citado por Garrone, nos dice: los establecimientos no tienen una personalidad distinta a la de sus propietarios, recordando una sentencia de Rota Florentina: taberna sin tabernario esse non potest. O sea, la taberna sin el tabernero no es taberna. No puede haber taberna sin tabernario. Claro, exactamente. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, hablamos de separar el concepto de empresa de fondo de comercio. Y ya cerrar con esto. La empresa es la organización funcional de esos medios de producción tendientes a ganar plata. El fondo de comercio está compuesto, sin embargo, por los derechos tangibles e intangibles, ¿verdad? Dice, hablamos por ejemplo de existencias, mercaderías, patentes, marcas, servicios, dibujos. Todos los derechos que derivan de la propiedad es entendido como fondo de comercio. Eso a fin de separar nada más los tantos. Y bueno, señoras y señores, con eso llegamos al objetivo de hoy, ¿verdad? Que era desarrollar la unidad 4. No sé si hay consultas, dudas sobre algo que vimos en esta unidad. ¿No? Parte súper. Bueno.